Bueno, voy a hablar de este libro publicado en la editorial Catacrack, que se titula La sociedad del rendimiento, cómo el neoliberalismo impregna nuestras vidas, que aparece con la autoría de Sebastián Fiedrich y otros. Eh, en realidad voy a hablar solamente de la parte que corresponde a Sebastián Fiedrich, o solamente voy a hablar de esa parte en esta ocasión. En este volumen también se incluyen textos de Félix Klopotek, se titula Un Time Ram, de Lars Distelhorst, La bombilla y el chico de las mudanzas, de Detlef Hartmann, sobre McKinsey y el yo y la lucha de clases, de Greta Wagner, sobre la neuropotenciación en la neurocultura, de Mark Fisher, un texto que se titula Antiterapia, de Sarah Diel, Maternidad y cuidado como servicio en la sociedad del rendimiento, de nuevo de Félix Koplotek, La mercantilización de sí mismo mediante una comunicación loca, y de Volker Schurman, un texto que se titula Más allá de la optimización de sí mismo, el deporte como muestra de la justificación del rendimiento personal. Un libro del que comentaré luego las otras partes en otro vídeo aquí en el canal, pero que me pareció ahora interesante hacerlo solamente de la parte de Sebastian Fiedrich, que se trata en realidad, esta parte que está incluido es un libro entero que fue publicado en la edición Assemblage, que recogía una serie de textos que había ido publicando en la revista de izquierdas AK Analysis Uncritic, y fue publicándolo mensualmente desde abril del año 2013. El libro lo presentó en el 2016 y aquí tenemos en esta versión en español, que es una versión que apareció en el 2018, en mayo del 2018, en la editorial Catacrack. Bueno, esta parte del diccionario de la sociedad del rendimiento está precedida por un prólogo. El prólogo lo escribe Oliver Natchway, del que está traducido al español su libro La sociedad del descenso. Y Natchway señala algo que me parece interesante, y es como al leer el texto, el diccionario de Sebastian Fiedrich, lo primero que pensó es me has pillado, es decir, se dio cuenta de que algunas de las cosas que se describen en el diccionario eran rasgos o formas de comportamiento que él mismo tenía. Por eso voy a hacer ahora un comentario que en cierto sentido lo que hago es algo parecido a lo que establece rápidamente Natchway en el prólogo, que es hablar de lo que plantea Sebastian Fiedrich, pero también en cierta medida saber si esas cosas me han pillado o si me pillan un tanto lejos. Bueno, lo que nos habla aquí es fundamentalmente de cómo Sebastian Fiedrich en este diccionario da cuenta de la sociedad neoliberal y, como dice Pierre Bourdieu, del tipo de violencia simbólica que nos lleva a una complicidad aceptada, pero también de las formas de gubernamentalidad del neoliberalismo. En la página 21, Natchway en su prólogo dice lo siguiente: Luc Boltanski y Eve Chapielo veían en el capitalismo una pérfida máquina que recoge nuestras críticas a la vida alienada en la modernidad industrializada y por medio de una llave de judo nos vuelve a lanzar a la socialización capitalista. Las pretensiones de los críticos de arte, así los llamaban Boltanski y Shapielo, de autenticidad, flexibilidad, autonomía y autorrealización y totalidad, se convierten en un recurso para la renovación del capitalismo. Bueno, en el libro al que hace alusión Natchway, que es El nuevo espíritu del capitalismo, de Boltanski y Shapielo, traducido al español en la editorial Akal, como muchos de vosotros sabéis, lo que hacen es hablar de crítica artística, refiriéndose por eso no a la crítica de arte como género de escritura o como práctica teórica, sino a aquello en lo que se convirtieron los comportamientos críticos con respecto a la sociedad, vamos a decir así, post-68istas, y cómo la crítica artística era en su origen una liberación de las ataduras de la normalización de la sociedad industrial, pero por medio de un giro dialéctico se ha convertido ella misma en una atadura que ha estabilizado la carcasa de acero del capitalismo, aludiendo aquí evidentemente a la jaula de hierro, a la carcasa de acero weberiana, y cómo toda esa búsqueda de liberación o de flexibilización ha sido, no tanto como dice Natchway, asumida dialécticamente, sino en realidad tergiversada o asumida sin ninguna dialéctica en el neoliberalismo, y se ha creado esto que se califica como sociedad del rendimiento.
Vamos con el texto de Sebastian Friedrich. La primera de las entradas se titula Estancias en el extranjero y nos habla de toda esa necesidad que tienen hoy los universitarios de articular un currículum en el que aparezcan viajes y experiencias en el extranjero con la famosa idea del work and travel, viajar y trabajar, que se ha vuelto algo imprescindible para el currículum, y por lo tanto hay una cantidad enorme de empresas y de espacios de intermediación que permiten introducir ese componente en el currículum que a veces se sustancia en viajes o en actividades que tienen una pretensión de voluntariado, una pretensión de ayuda social o de colaboración con organizaciones no gubernamentales, y como en algunas ocasiones a algunos que aspiran a ciertos puestos en la cadena de trabajo neoliberal se les echa un poco en cara que les falta el componente social en su currículum. Bueno, cuando he leído esto de las estancias en el extranjero, sin duda he pensado sobre todo en las estancias en el extranjero, que son ya algo fundamental y sobre todo algo impositivo en las carreras académicas, en las carreras universitarias. Es decir, hoy a los becarios sobre todo que se les obliga a que hagan de todo, es decir, que sean como el chino de las atracciones de feria, que sostiene un montón de platos al mismo tiempo, que elabora su tesis, pero que también hace tareas burocráticas en el departamento, que también da clases complementarias o clases prácticas para otros profesores, a veces se encargan incluso de asignaturas enteras, pero que también presenta papers para revistas y también hace ponencias en congresos y también hace viajes y estancias de investigación en otros lugares. Es decir, que se introduce dentro de una burocracia verdaderamente hiperkafkiana o mucho más radical que aquella que imaginara o aquella que describiera sintomatológicamente Frank Kafka. Evidentemente esta cuestión de las estancias en el extranjero, pues cuando yo lo veo aquí no me han pillado, es decir, yo no he participado de estas dinámicas de las estancias en el extranjero, dado que en la época en la que yo estudié la carrera, es decir, a comienzo de los años 80, no era todavía esto una moda como la que ha ido apareciendo a final del siglo XX y ya sobre todo en el siglo XXI. Y aunque sí es cierto que se estudiaban idiomas y sobre todo en la carrera de filosofía era casi obligatorio que se estudiara filosofía o que se hicieran cursos de filosofía en alemán en el Goethe Institut, sin embargo no había tanta pulsión de tener que hacer estancias en el extranjero y esto parecía que era algo que todavía ni siquiera lo veíamos en el horizonte. Una cosa diferente es que mi trabajo como comisario sí me ha obligado a viajar muchísimo y a darle la vuelta al mundo en varias ocasiones y a estar fuera de casa temporadas realmente mucho más largas de las que hubiera deseado, pero no he tenido que participar, es decir, por aquí no me veo descrito. El segundo se llama Business Punk y nos habla de ese tipo de directivo o jefe de empresa que le describen como el típico hipster tatuado y barbudo que corre kilómetros cada semana en la cinta, que trabaja duro en una agencia de comunicación a la que se entrega completamente y que deambula puestísimo de coca en las fiestas del fin de semana. Bueno, esta descripción del business punk del siglo XXI como el macho alfa hedonista de la élite creativa de la generación urbana, una especie de inconformista que a su vez es un valor seguro en el mercado, pues como podéis imaginar, ni business ni punk. Es decir, me interesa, sí, el punk mucho como música y como fenómeno estético-cultural, pero no he sido nunca un hombre ni del business, ni del punk, ni del business punk, y tampoco he sido un tatuado, no tengo ninguno, aunque hoy llevo esta camiseta que parece una camiseta de vocación del tatuaje, ni tampoco he sido de los que les gusta correr en la cinta continua, aunque sea hacer bicicleta estática, más que nada para no convertirme en la bola de grasa a la que estoy destinado. El siguiente tema que desarrolla Sebastian Friedrich se titula Coffee to Go, café para llevar. Esto está muy bien visto, el auge de las cafeterías que empezaron en los años 80 en los Estados Unidos, pero que luego se han extendido por todo el mundo, creadas para que te sirvan un café en un vaso de cartón y salgas corriendo con él hacia tu trabajo. Y esto ha tenido o tiene que ver con una sociedad de la flexibilidad, de la individualidad y de la movilidad, es estar con el vasito de cartón, y lo pone en comunicación o en conexión Sebastian Friedrich con la idea de la aceleración de la modernidad, que es un tema que analiza y aquí lo menciona el filósofo Hartmut Rosa en un libro que por cierto hemos comentado también aquí en el canal, y tiene que ver con esa idea de tener una sensación de
escasez de tiempo. El coffee to go, dice Sebastian Friedrich en la página 32, simboliza dinamismo, movimiento, flexibilidad, rapidez y disposición al rendimiento, y en él se condensan las exigencias y las promesas de la sociedad del rendimiento. También nos señala una cosa que está muy bien vista, y es como en muchos locales de coffee to go están allí los vasos de cartón de gente que pidió el café en el vaso de cartón, se lo bebió allí y lo arrojó a la papelera, con lo cual ni siquiera era un gesto más de participación en esa flexibilidad, en esa movilidad. Es una mezcla entre la ideología de la flexibilidad y la movilidad, pero también la práctica luego del sedentarismo. Aquí tampoco me han pillado, porque una cosa que a mí pues ni se me ocurre, y de hecho detesto, es pedir café para que me lo pongan en un vaso de cartón. No me gusta tener nada que queme en la mano, ni tampoco ir por ahí con esos vasitos de café para que luego se te caiga, se te derrame por encima, te manche la ropa, te queme la mano. Es decir, me parece el colmo de lo absurdo. Es decir, en cuanto que veo a alguien que viene así con un café, me quito de en medio porque me lo puedo echar por encima y es algo que me puede poner de los nervios. Por tanto, aquí veo que tampoco estoy como un valor que me pueda meter en el engranaje de la sociedad del rendimiento. El siguiente término es dopaje, y habla evidentemente de cómo la sociedad del rendimiento es una sociedad dopada y que esas drogas pues están en todos los escalones de la sociedad, como los estudiantes toman Ritalin como una droga para estudiar, y que bueno, termina esta entrada diciendo que los deportistas dicen que estarían dispuestos, aunque supieran que en 5 años morirían si se dopaban, si supieran que dopando se obtenían medallas, se doparían sabiendo que eso es lo que quieren, es decir, que preferían la muerte a no poder hacer la performance definitiva que le llevara al reconocimiento y a las medallas, al éxito, a la gloria y al dinero. Bueno, aquí tampoco me pillan, porque toda esta tendencia al dopaje y a la adicción y a la drogadicción no solamente no participo de ella, sino que también es un tema que sencillamente rechazo y me repele en todos los sentidos. El siguiente es otro tema también muy bien visto por Sebastian Friedrich, y es el de la conciencia alimentaria, ya en toda aquella ola de anticolesterol, pero también en toda la retórica de las intolerancias alimentarias, el análisis de lo graso, lo proteínico, las vitaminas y las combinaciones óptimas de alimentos. Y dice en la página 35, quien no puede o no quiere participar en esta sociedad de la conciencia alimentaria está bajo sospecha de no preocuparse lo suficiente por sí mismo. Y dice también con toda la razón que los gimnasios son hoy como las iglesias contemporáneas, y que hay que llevar una vida saludable, y que si no la llevas eres absolutamente antisocial. Bueno, aquí podría decir que aunque yo he hecho régimen, y los que me conocéis desde hace tiempo sabéis que he estado muchísimo más gordo de lo que ahora estoy, he llegado a pesar pues en algunos momentos hasta 30 kilos más de lo que peso actualmente, aunque he llegado a estar más delgado de lo que me encuentro en este momento. Sin embargo, he hecho régimen por cuestiones de salud, o por lo menos para no estar enfermo, porque la obesidad es una enfermedad, pero no tengo una preocupación por la conciencia alimentaria. Y aunque desde hace mucho tiempo trato de no ser pues un omnívoro desenfrenado y radicalizado, sin embargo este tipo de lecturas o de preocupaciones o de obsesiones no son precisamente lo que tengo como un tema central en mi cabeza, o en realidad prácticamente no ocupa nada. Y luego la cuestión del gimnasio, pues desde que era joven no me gustaron nunca nada los gimnasios. Cada vez que me he inscrito en un gimnasio, o bien hice la inscripción y pagué y no fui, o fui un día y no volví a ir, o bien, como resultó recientemente, pues me hice de un gimnasio, estuve yendo durante un mes y medio con esa disciplina brutal que yo me impongo en mis tareas, pero luego me di cuenta de que era un aburrimiento absoluto, y bueno, en medio de las vacaciones pues no podía acudir al gimnasio, y luego dije que lo dejaría, y la verdad es que no me satisface nada, y prefiero hacer ejercicio en casa y hacer la bicicleta y levantar pesas cuando procede, pero los gimnasios me parecen un aburrimiento completo y no me gustan nada esa especie de historia allí levantando pesas, allí casi a veces retándose a ver quién hace esta máquina y quién hace la otra. El siguiente término que despliega Sebastian Friedrich es un término fundamental, que es flow, esto es fluir. En la página 38 dice: da igual si es en el trabajo, con su pareja o en el deporte, todo el mundo desea tener flow, incluso quienes todavía no han oído nunca este concepto. Fue el investigador de la felicidad Mihaly Csikszentmihalyi quien introdujo el concepto de flow en los debates expertos de psicología y pedagogía,
tras sus más de 30 años analizando las experiencias de la práctica de deportes extremos y de riesgo. Posteriormente, la escena del hip hop retomó el concepto para describir la interacción entre texto, pronunciación, aceleración, voz, ritmo y melodía. Bueno, esta dimensión de lo fluido, del tener flow, de la embriaguez del trabajo positiva, también asociada a la psicología de la felicidad, es evidente un elemento central de la sociedad neoliberal contemporánea. También se podía asociar con la idea de la sociedad líquida de Sigurd Bauman, y en la página 40 dirá Sebastian Friedrich que para el trabajador perfecto el puesto de trabajo es un lugar donde no existe el aburrimiento ni el miedo al fracaso, donde se es consciente de la potencia de las capacidades propias y se actúa ante cada situación con seguridad en sí mismo y efectividad. Bueno, yo tengo poquísimo flow o ningún flow, es decir, que fluyo poco, o tal vez fluyo, sí, que soy verborreico y que me encanta hablar y no parar en hablar, pero vamos, flow no he tenido nunca y no sé ni siquiera si me gustaría tenerlo. Sí me gustaría tener swing, es decir, me gustaría tener a lo mejor ese flow en el sentido de bailar como si flotara, pero bueno, no me parece que por ahí vayan las cosas. El siguiente concepto es el de comunicación no violenta, que es un concepto desarrollado por Marshall B. Rosenberg, según el cual por medio de una comunicación empática se pueden solucionar los conflictos, y habla de esa necesidad de tener feedback, pero también de buscar la empatía y de exhibir aprecio, y cómo a veces la exigencia de una comunicación no violenta lleva a situaciones pues casi de vamos a intentar no crear situaciones no violentas, vamos a crear unas pautas para no agredirnos, vamos a intentar ser empáticos, una especie de vuelta continua sobre las reglas de la comunicación que desactiva las posiciones antagónicas, y llega a decir Sebastian Friedrich que exhibir aprecio sustituye también a valorar, y así cuando en una de estas reuniones todas las frases comienzan con en mi opinión o bien con tengo la sensación de que, y bueno, estas clases particulares de comunicación no violenta tienden a veces al burocratismo de izquierdas, a un burocratismo de la falta auténtica de opinión. Bueno, también aquí no me pillan, es decir, porque no soy para nada un ejemplo de la comunicación no violenta, al contrario, puede ser un ejemplo de la comunicación violenta o incluso de la comunicación visceral. También me parece que, como dice Sebastian Friedrich, en muchas ocasiones se convierte esta búsqueda de la forma empática, afectiva, no violenta, en una forma de neutralización de la discrepancia y del disenso, y me parece que siendo fundamental no caer en la agresión directa o en la violencia, es también importante el desplegar en ocasiones ciertos argumentos de una forma contundente, y me parece que esa contundencia y ese posicionamiento discursivo es algo fundamental, sobre todo para no caer en el tartamudeo vertiginoso, un tartamudeo que muchas veces es solamente una captación de benevolencia, una especie de sensación de desvalimiento, una idea de que estás pensando, cuando en realidad lo único que estás haciendo es perder tiempo y hacer que los demás también lo pierdan contigo. El siguiente es himno, y aquí nos recuerda cómo desde la creación de los estados los himnos han servido para rendir homenaje a la nación en ciertas ocasiones, pero que se emplean en los desfiles militares, en las carreras de Fórmula 1 y en numerosas ocasiones, y que en la sociedad de rendimiento los himnos proliferan, por ejemplo en las empresas, como señales o signos de la identidad corporativa, y nos recuerda cómo ya en los años 20 del siglo pasado la empresa IBM pues creó un himno, y surgieron las Songs of IBM, pero que también están las canciones obreras y toda esta dimensión de motívate, dalo todo, el cliente es el rey, identificarse con la empresa, y toda esta idea de que los clientes tienen que sentir que los trabajadores están eufóricos y participan con entusiasmo auténtico en las tareas de la empresa. Bueno, en esto evidentemente aquí no me pillan ni de lejos, es decir, los himnos me la soplan, pero ya los himnos empresariales o esa especie del himno, qué sé yo, del McDonald's, o el himno de la universidad o el himno del colegio. He tenido que cantar muchos himnos en mi vida, ¿no? Obligado en el colegio a cantar en el patio en Plasencia el Cara al Sol, imaginaos también lo que eso supuso en mi infancia. También a cantar el himno del Colegio Alfonso VIII, el himno de la Virgen del Puerto en Plasencia, en el mes de mayo el Con Flores a María, que Madre Nuestra es, y toda esa mandanga, pero luego afortunadamente me fui quitando de todo himno, de todo patrioterismo, de toda retórica de estar envuelto en la bandera, y por tanto los himnos me parecen sencillamente algo que a mí ni me dice nada, ni me entusiasma, ni me emociona. Bien, es verdad que cuando lo digo tampoco quiero mentir, y esto quiere decir que de cuando en cuando pues me da por cantar el himno de los Estados Unidos,
pero un poco en plan de coña, y me dice, Manuel, eres como una especie de patriotero americano. No, no lo soy ni lo dejo de ser, pero sencillamente pongo a cantarlo pues por enredar y por matar el tiempo y por divertirme camino a la ducha, como de cuando en cuando me da por poner aquí en el ordenador la Internacional, y a veces la saco aquí por la ventana un poco por dar por saco y por molestar, pero no porque esté dispuesto a cantar yo el himno ni porque eso me vaya a emocionar de ninguna manera. El siguiente término es ironía, también muy bien analizado aquí por Sebastián Fiedrich, que nos habla de cómo la ironía crea distancia, y el que habla deja abierta su propia posición, y el mensaje irónico no se ha de corresponder con las convicciones propias, lo que convierte a la ironía en un componente básico de la sociedad del rendimiento. También de forma muy lúcida recordará cómo en el año 1993 David Foster Wallace hablaba contra la ironía, buscando sinceridad y hablando de cómo la ironía que él encuentra como un comportamiento que viene amparado y difundido a través de la forma discursiva de la televisión, todos aquellos que como yo fuimos educados en el tiempo de la televisión, y cómo la ironía nos tiraniza y sería bueno volver a una búsqueda de la realidad y de la sinceridad. Dirá también en esta parte Sebastián Fiedrich que la ironización posmoderna se muestra ahora como la forma del dominio del capitalismo flexible. En la página 47, los giros infinitos de la ironía se corresponden con las exigencias de la sociedad del rendimiento. Quien no tiene una posición clara puede dejarlo todo abierto. Y luego añadirá que la ironía puede ser un medio para soportar mejor la realidad asquerosa, pero la inflación en la utilización de la ironía conduce a un arriesgado baile sobre el volcán entre el distanciamiento y la afirmación. También es cierto que la ironía, que es muy característica del posmodernismo, o que tiene un papel muy importante dentro de lo posmoderno, como diría Humberto Eco en sus conocidas apostillas a su bestseller El nombre de la rosa, la ironía ha sido sometida a crítica ya en los tiempos de la globalización. Algunos llegaron a sacar ese mantra de que la ironía había muerto en el atentado del World Trade Center, y nuestra época es una época claramente post-irónica. Y sobre todo si lo que queda de la ironía sería una ironía sin significado, fundamentalmente un momento de cinismo. Aquí con la ironía sí tendría que decir que aquí sí me han pillado, en el sentido que decía Oliver Natchway en relación con este diccionario de Sebastián Fiedrich, es decir, que yo pertenezco a una generación posmoderna por contemporaneidad, por el momento de despliegue de mi pensamiento y de mi formación intelectual, académico, afectiva y cultural, y por tanto yo estoy atravesado por la ironía, y aunque he intentado en muchos momentos zafarme de ella, pues sin duda se manifiesta en muchas de mis actitudes esa dimensión irónica, que me parece también un recurso discursivo y de comportamiento cultural que tiene más sofisticación de aquella que habitualmente se le atribuye. El siguiente asunto que presenta en el diccionario se titula Sí pero no, y habla de la generación maybe y de la incapacidad para tomar decisiones. Recordará cómo en el año 2013 la administración de Múnich prohibió una campaña de Marlboro que se titula Don't be a maybe, no seas un quizás. Yo no conocía esta campaña de los tabacos Marlboro, la he buscado en internet y me ha parecido muy interesante. Tanto es así que este diccionario, que me ha dado muchas ideas para escribir y para realizar presentaciones o PowerPoints, lo que he buscado ya es esa campaña de Marlboro para ver esa idea de no seas un sí pero no, o no seas un quizá, y sobre todo esa necesidad de tomar decisiones. A partir de aquí analizará Sebastián Fiedrich la importancia que tienen hoy los coaching, el coach para tomar decisiones, seguir siendo flexible, pero sobre todo estar capacitado para decir sí o para decir no, y para no ser un maybe. Aquí tendría que decir que en esta cuestión del sí pero no, o el no pero sí, o el sí pero también no, aquí no me pillan pero ni por asomo. Es decir, yo soy más de sí o de no, incluso a veces de una forma maniquea o absolutamente pulsional y prejuiciosa, súper prejuiciosa, en el sentido del prejuicio como condición previa del juicio, tal y como lo entiende Gadamer. Pero esta cuestión del double being, o del atarse al sí pero no, y de entrar en esa dimensión, sí, de la comunicación no violenta y de lo empático, ya veremos si lo hacemos o no lo hacemos, no es mi forma de comportarme. El siguiente término es carrera, y nos dice que es un concepto derivado del francés carrière, que señala un recorrido con diferentes ámbitos vitales, pero se refiere a la carrera profesional y también a la noción de empleabilidad, y cómo hay que ir creando toda una biografía laboral, y cómo la carrera hoy tiene que ver con cambios constantes de trabajo y con la adaptabilidad. Bueno, aquí no me siento tampoco retratado, dado que yo pertenezco a aquellos que hemos tenido la fortuna de conseguir muy jóvenes
una inserción laboral en el ámbito de la función pública, en mi caso en la universidad, donde soy desde hace años profesor titular, y por tanto tengo establecido pues una carrera muy lineal, que es la carrera académica, que también es una carrera en la mía en la universidad previa a los modos de escalada y también de estabulación, más que que estabilización, de frustración que tiene la carrera académica contemporánea, especialmente porque no había toda esa variedad infinita de grados de empleabilidad para los profesores y para los investigadores y para los becarios, que les mantiene durante años en una situación de esclavos, es decir, que de esclavos y viviendo todavía, aunque son profesores, con unos salarios de miseria y teniendo que llevar la vida de un estudiante, y siendo a veces peor la condición salarial laboral cuando tienen plazas de profesores que cuando tenían la condición de becarios, ¿no? Es verdad también que, por ejemplo, si yo tengo que ver con esto, también hay toda una carrera mía extrauniversitaria o extraacadémica que tiene que ver con el comisariado, con la crítica y con la participación en medios de comunicación, que me ha obligado, sí, aquí no lo voy a negar, a tener flexibilidad o a ir cambiando también de registro en función de los cambios culturales, artísticos, mediáticos, técnicos que se han ido produciendo. El siguiente concepto es el de amor, y cómo, bueno, aquí ha habido un cambio en lo que sería el amor, y que el amor lo tiene difícil en el capitalismo, y habla del poliamor y de las relaciones abiertas y de la flexibilidad también en las relaciones amorosas, y de toda situación del neoliberalismo amoroso en el que el nuevo burgués, con una cornamenta de ciervo en el salón, un enanito de piedra en el jardín urbano, 3 hijos, barba cerrada y jersey de punto, pues lo da todo en la noche del sábado, compuesto hasta las cejas de coca en una discoteca en Berlín, bailando con los brazos en alto y follando a lo loco en un baño, y el domingo está en casa tomando un té calentito, susurrando al oído de su pareja bajo una manta suave lo mucho que le quiere y viendo una serie de televisión. Bueno, aquí no me siento implicado ni retratado bajo ningún concepto. Esto de la cornamenta de ciervo en el salón y el enanito de piedra en el jardín, pues para nada, me parece el colmo ya de lo atroz y del horror. Y también esto de estar puesto de droga y bailando y follando en los bares y en los váteres de la discoteca, pues eso, que lo disfruten quien lo hagan, pero ni lo juzgo, ni me parece ni bien ni mal, pero sencillamente es algo que me pilla pues muy lejos de mis prácticas, mis comportamientos y mis deseos. El siguiente es maratón, y nos habla de cómo en las sociedades del rendimiento el maratón completado con éxito significa una gran capacidad de sufrimiento y de rendimiento, y cómo ha ido subiendo la cantidad de gente que corre y que realiza maratones y que se entrega con pasión al footing y que se fatiga y que lo convierte en una especie de autogestión óptima del sufrimiento. Bueno, aquí sí tengo que decir que a mí me encantaba, ya lo puedo hacer menos también por la edad, que me encantaba correr, y que durante años también hasta participé en pruebas de media y de larga distancia, sin llegar a correr nunca la maratón, que es algo que he tenido en la cabeza siempre, la de prepararme para correr el maratón, pero como una parte de mi pasión por el atletismo y de mi pasión por correr, y mi pasión por las carreras de fondo, pero en esta dimensión del footing y del jogging y de la preparación, y cuando salgo aquí a Madrid-Río y veo a la gente corriendo que está a punto de fallecer, es decir, que ves gente corriendo que dices, hostias, que paren porque les va a dar algo, es decir, los ves totalmente descompuestitos y sufriendo y con una cara de agonía, y también corriendo, sencillamente haciéndose daño sin saber cómo tienen que correr, y hasta un límite de agotamiento y de agonía que es, en mi opinión, radicalmente perjudicial para la salud, porque hay que tener una cierta preparación e ir también ahí paso a paso hasta el nivel en el que finalmente se echa alguien a correr. Pero sí es cierto que esta sociedad maratoniana también está muy bien descrita por Sebastián Friedrich. El siguiente es la cuestión del joven científico y cómo en las sociedades del rendimiento, para ganarse la vida en la ciencia, hay que entrar en dimensiones de name dropping y sobre todo estar matándose todo el rato. Tiene que ver con la cuestión anterior de la carrera, y sobre todo como hoy para conseguir un salario de mierda hay que estar trabajando y sometiéndose a las reglas de la academia, a una disciplina que es un yugo a veces absolutamente insoportable. También, aunque es verdad, ya he dicho que en la carrera académica yo no he tenido que plegarme tantos en esas circunstancias, pero sí he tenido también que pasar en los últimos años por la NECA, por las acreditaciones, por las evaluaciones, por las guías docentes, actualmente por la docencia online y la evaluación online. Es decir, que la dimensión hoy del universitario y de la investigación pues sencillamente es la de un colapso y la de una catástrofe inevitable incluso antes del confinamiento, es decir, que estamos en una situación
que también parece que ahora, incluso con las tendencias a introducir en España cada vez más la universidad tecnológica neoliberal de la mano de las ideas de Castells, pues ahí me parece que vamos a ir al abismo si no nos plantamos y si no hacemos frente a esas dinámicas. El siguiente asunto que trata Sebastián Friedrich es las citas online y dirá que los lugares en los que se busca sexo rápido cambian constantemente y los lugares clásicos para ligar, las discotecas, las bodas de otros, muy bien visto, o las fiestas populares pierden importancia, mientras que cada vez muchas personas se dirigen al espacio virtual para la elección de pareja y sobre todo ahí nos habla del matching, es decir, de las bolsas digitales de pareja y de los test de personalidad y de los algoritmos y de la adaptación. Dice que hay que ser un poco estrafalario pero no freak, culto pero no engreído, deportista pero al que le gusta disfrutar del atardecer, ambicioso pero no perfeccionista. Bueno, aquí evidentemente también esto no es para mí, es decir, como el café en vaso de cartón, es decir, estas citas y online, que es un tema que sí me ha parecido interesante porque estas dimensiones del nuevo régimen amoroso, que es un asunto que ha tratado, por ejemplo, Eloy Fernández Porta y que también ha tratado Eva Illouz, pues me parece que ese es un tema sin duda interesante de cuáles son los afectos, cuáles son las pasiones, los deseos, los conceptos del amor contemporáneo. El siguiente asunto del diccionario es un tema fundamental que es la procrastinación y dirá que procrastinación, página 63, significa en psicología el hábito de aplazar las decisiones y los trabajos molestos. En las sociedades del rendimiento, sobre todo los trabajadores freelance, los creativos y los estudiantes intercambian sus experiencias sobre esta forma de retrasarse para trabajar la diferencia entre pretensiones y realidad. Y sobre todo esta situación de retraso o de demora, y el uso también de la palabra de origen latino procrastinación, nos habla como si fuera algo oculto, es decir, que es mejor decir procrastinación que vagancia o pereza, y así era en la página 64 que hablar abiertamente sobre todas estas bonitas actividades que se realizan en vez de aquellas molestas es algo que al mismo tiempo tranquiliza e inquieta, y la impresión de no poder concluir nunca algo satisfactoriamente conduce a un remolino que nos hunde incesantemente, pero que también lleva a la charleta continua. Bueno, esta procrastinación, esta especie de dejar y aplazar las tareas, pues también es algo que diré que no es algo que yo me sienta ahí para nada retratado. Escribí hace ya muchos años el libro Elogio a la pereza, notas para una estética del cansancio, y un amigo me dijo, parece mentira que hayas escrito este libro porque no tienes ni idea de esto, es decir, ni eres perezoso ni estás metido en las dinámicas del cansancio. Y tengo que decirlo, que sí, que hablaba de la pereza, pero hablaba de la pereza como un objeto de análisis, pero también como la sensación de que en algún momento podía entregarme a la pereza como una especie de dimensión gozosa o como un entregarme o un estar en salmuera, pero la verdad es que soy incapaz de estar sin hacer algo y esta dinámica de activismo y de preactividad lectora e intelectual más que de otra cosa, pues no me lleva a la procrastinación, es más, mis tendencias obsesivo-compulsivas son a la puntualidad y a cumplir con las tareas y a no dejar pasar nunca los deadlines. También al haber tenido responsabilidad en cuestiones editoriales, pues me lleva a no sufrir y sobre todo no soportar a la gente que no cumple los límites que se le han dado para la entrega de los materiales, de los trabajos o de las cosas y por tanto, no disfruto nada con la procrastinación ajena y para nada yo la practico porque tampoco quiero hacer sufrir a los demás por mi pereza, por mi letargo, por mis demoras. El siguiente tema es el yo cuantificado y nos habla de cómo este es un asunto que se empezó a desplegar esta noción a partir del 2007 en la revista Wired y ahí se hablaba de las personas que se miden a sí mismas, los self-trackers intercambian los resultados de las mediciones para desarrollar un software. Los self-trackers recopilan, se nos dice en la página 65, datos sobre su situación física, su estado emocional, su situación financiera, así como su relación con el entorno. Bueno, esta idea del self-tracking o del self-tracker o del yo cuantificado, pues un tema interesantísimo, es decir, esta especie de evaluación y autoevaluación continua, como una evaluación también que tiene que estar perfectamente calculada, algorítmica, robotizada, pues este yo cuantificado, ahí es que no me he cuantificado nunca en esas dinámicas y tampoco lo voy a hacer, por más que seguramente otras instancias lo hagan, como ya no están haciendo puntajes en todo y nos hacen puntuaciones, por ejemplo, en nuestros bancos, en las sucursales financieras con las que trabajamos. El siguiente asunto que trata Sebastián Friedrich es la bicicleta de carreras y habla de la proliferación de la bicicleta de carreras como algo que tiene que ver con el estatus, como una señal de deportividad, muy presente también en las tendencias hipsteristas,
y que esto empieza también a través del trabajo de los mensajeros en bicicleta, pero que luego se pasa de ese trabajo esclavo al moderno o el posmoderno o el hipster que le gusta ir con la bicicleta de carreras y luego subir con ella, dado que pesa poco, llevarlo hasta la casa, la suya o las reuniones con los amigos, pero también, bueno, pues aquí para nada yo pertenezco a esta generación de la bicicleta de carreras hipster. Sí tuve bicicleta de carreras cuando era un adolescente, pero bicicleta de carreras para salir a pedalear y a hacer carreras de bicicletas con los amigos en Plasencia, y me encantaba la bicicleta de carreras, como también le gustaba mucho a mi padre la bicicleta de carreras, y nos gustaba a los dos muchísimo todo lo que eran las carreras de bicicletas, y seguíamos con pasión pues el Giro, la Vuelta a España, el Tour de Francia, y hemos estado horas y horas viendo todas esas grandes rutas ciclistas y las competiciones de ciclistas, y yo sigo ahora viendo cada vez que las emiten las grandes rondas de ciclistas y soñando con la bicicleta. Bien, es verdad que hace tiempo que monto con bicicleta y las bicicletas las tengo así literalmente con las ruedas deshinchadas en Vegas de Matute, pero allí le perdí también el gusto a las bicicletas con lo pesadas que me parecían las bicicletas de montaña, y llegué, digamos, hasta ese límite de la bicicleta de carreras, que me encantaba ir con ella, pero para correr, no para andar por ahí haciéndome el moderno, porque no lo asociamos en ese momento a nada que tuviera que ver con la moda, sino en realidad a las competiciones y a tratar de ir más rápido, o bicicletas ligeras con la de carrera para subir a la Virgen del Puerto, para subir en carretera de montaña. La siguiente entrada es autocrítica, y nos señala cómo en el mundo de las escuelas de negocios se enseña que la capacidad de autocrítica es una de las competencias centrales de los puestos, y sobre todo hay que rendir mucho y evaluarse constantemente, y sobre todo con esa necesidad de tener intercambios y performance profesionales adecuadas y que generen y obtengan resultados, y sobre todo terminará diciendo que la capacidad de crítica se transforma rápidamente en capacidad de adaptación, que adopta en su retirada el lema de fake it till you make it, esto es, disimula, hagas lo que hagas. Sí tendré que decir que esta cuestión de la autocrítica, no en la forma en la que se contempla aquí, sino como análisis autocrítico y como someter a crítica lo que haces, y especialmente no quedarse satisfecho con lo que estás haciendo tratando de mejorarlo, ha sido siempre algo que he puesto en práctica. Es decir, que me ha parecido que era fundamental tener esta disposición autocrítica, en el sentido que lo establece aquí Sebastián Fiedri como una especie de terapia profesional, individual y colectiva, y también como un ejercicio ahí de confesionalidad en las pautas de la gubernamentalidad empresarial contemporánea, para nada. Es decir, no me aparece en esas dinámicas, jamás me he tenido que ver envuelto, pero sí diría que esa tendencia a la autocrítica me parece fundamental. También recordando que el término de autocrítica, cuando aparece en el ámbito mediático político, quiere decir que no se va a hacer nada. Es decir, cuando se dice, no, hemos iniciado un proceso de autocrítica, lo que hemos hecho ha sido una provocación, pero a partir de hoy vamos a revisar y vamos a iniciar un proceso de autocrítica. Bueno, quiere decir que vas a seguir con lo mismo y que volverás como el burro a hacer el siguiente giro y volverás a tropezar en la misma piedra. La siguiente entrada, que me ha gustado mucho leerla, es sobre la Thermomix, y nos dice que hace unos 50 años que se producen los robots de cocina Thermomix, pero que han tenido un crecimiento brutal, y que en el 2013 la empresa vendió en Alemania 200.000 ejemplares, y que la página Facebook de Thermomix Deutschland tiene más seguidores que en cualquier partido de representación parlamentaria, que la Thermomix mezcla, mueve, remueve, cuece, bate, pica y emulsiona, y que hoy en día es un elemento fundamental, más importante que el microondas, que representa el viejo capitalismo, mientras que los robots de cocina y las bicicletas de carreras son el must-have del moderno capitalismo, y que son los emblemas del hombre gastrosexual. Bueno, yo no tengo nada que ver con este hombre gastrosexual, pero también tengo que decir algo que me ha gustado al leerlo, y es que mi mujer compró la Thermomix, y en casa tuvimos una Thermomix, y esto además fue un día que me encanta contarlo. Llegué a casa y de repente pues vi aquí una señora que no conocía de nada, y un olor que impregnaba toda la casa, y entré a la cocina y vi que había allí un mogollón de comida, pero de todo tipo de cosas. Es decir, que había desde croquetas, había guisos, había empanadillas, macarrones. O sea, digo, pero ¿esto qué ha pasado aquí? Es decir, esto es la guerra. Es decir, ¿por qué se ha preparado tanta comida? Digo, ¿quién están esperando? Y entonces resulta que es que aquella era una señora que daba clases de Thermomix. Entonces había ido a casa y a mi mujer pues había permitido que sí, preparara allí la mundial. Se había puesto a cocinar de todo, y entonces pues bueno, era como jugar. Fíjate lo que se ha hecho con la Thermomix. Vi allí aquel aparatejo que me pareció como un aparato diabólico,
lo probamos y la verdad es que me sabía todo igual, pero me pareció desde el principio repugnante, es decir, me parecía que había un sabor a lata que dije, hostia, esto es peor que las latas de comida, o sea, hasta añoraba la fabada litoral, que por cierto es un producto verdaderamente sublime, es decir, que cuando tienes una dificultad emocional existencial, te compras la lata de fabada litoral, la abres, la cocinas y dices, chapo, aquí esto es lo que necesitaba. Bueno, pero volviendo al asunto, la Turbomix, la Thermomix, me parece pues el colmo de lo cutre. Bueno, tanto es así que aquello que llegó como a colocarse, no se me olvidará, eso fue muy ejemplar, estaba colocado en la encimera en el centro de la cocina, de repente fue yendo hacia los márgenes, hacia un margen, hacia la derecha, luego se fue hacia la izquierda, luego fue totalmente arrinconada, luego se colocó por debajo de el microondas y finalmente fue a la casa, a la casita de Vegas de Matute, luego fue allí a un almacén, luego pasó a lo más oscuro de unas estanterías y yo creo que hace poco incluso la hemos tirado ya directamente a la basura, a un sitio de reciclaje de este tipo de quincallas que no sirven para nada. Pero nosotros que la compramos ya hace mucho tiempo, por eso cuando he visto que ahora la Turbomix es un emblema de los modernitos y de los contemporáneos en Alemania, digo, qué retrasados van. Aquí me parece, o yo hace años que no la veo en ningún sitio, tampoco es que vaya por muchas casas, pero me parece que esto está bastante out y sin embargo el horno microondas, por viejuno que esté, ahí sigue y por lo menos a mí me sirve cada mañana para calentar la leche y para hacerme la leche del café, por lo tanto, y para calentar a veces, aunque dicen, no, es que luego calienta mal los productos y hace que pierdan sus cualidades. Bueno, pues a veces para calentar unos garbanzos de hace 2 días, pues mejor el horno microondas que la Turbomix, que no vale para nada. El siguiente asunto que trata es la clase baja, la nueva clase urbana y sobre todo esa clase baja que serían los que no tienen ninguna cualidad y que marca sobre todo el paso del estado social, de este estado del bienestar hasta un workfare, es decir, hacia un estado de la asistencia y de la remuneración a través de las ayudas sociales. Bueno, un tema también muy interesante, los programas de desempleo y los programas de ayuda, sobre todo para tomarlo en cuenta en este momento en el que nos encontramos, en el que se acaba de aprobar el salario mínimo vital, pero también en el que este tipo de cuestiones que aquí plantean esta parte del libro, pues seguramente nos serían útiles formularlas en ese sentido. El siguiente es contrato y nos habla de la utilización de los contratos en la sociedad del rendimiento y cómo la ideología del contrato no solo conduce al ocultamiento de la desigualdad, sino que además tiene un carácter educativo. Bueno, y habla del homo contracticius, del hombre contractual, que es un tema que también ha analizado a Jung Appadurai en su libro sobre cómo hacer cosas con palabras, de su revisión de Austin y de la contractualidad y de la sociedad financiera contemporánea. El siguiente se llama White Trash Party, hablando de la idea de este concepto de basura blanca, pero también de los chaps, de los que hablaba Wyn Jones, o de las chonis, o de los canis, o de los quillos, y esta idea de fiestas que son como acercarse a las clases bajas o a los desfavorecidos, camuflarse con ellos para divertirse. Y aquí hay una parte pues también pues sin duda interesante, hablando de la estética redneck y como los redneck o los, en nuestro término, los garrulos, ¿no?, que son la base electoral también de ciertas posiciones políticas, desde el mundo trumpiano hasta cierto garrulismo boxístico, ¿no?, con V, ¿no? Es decir, pues ese mundo que, porque claro, esto unifica el pijolandismo del barrio Salamanca y el redneckismo, el garrulismo ruralizante, es decir, por ahí pueden juntarse en su fobia y en su resistencia y en su desprecio hacia todas las formas de la crítica, de la inteligencia y de la tolerancia. El siguiente término es Shin, que yo no lo conocía, que es una red social que trata de los negocios y en el fondo dice Sebastian Friedrich del nepotismo y que tiene que ver con otras redes como Academia Edu o LinkedIn. Y sobre todo la cuestión de hacer negocios, ¿no? Bueno, aquí me ha parecido interesante porque habla de esta red LinkedIn que yo hace tiempo me hice de LinkedIn y no sé si es útil o no, pero es que metí allí creo que 2 líneas curriculares y nunca más lo he vuelto a consultar. Dicen que es que ahí podía conseguirse trabajo. No sé ni qué para qué me hice, pero de cuando en cuando me hago
de cuestiones en la red que luego digo, pues estoy ahí perdiendo el tiempo, y es como esta cosa de, como está en blog, en Tumblr, en Facebook, en Twitter, ahora también Instagram, pues dije, ¿por qué no también en LinkedIn? Pero vamos, eso me parece un cementerio de currícula, es decir, un sitio fosilizado y taxidérmico, y aunque alguna gente a lo mejor ha encontrado el guayillo, tengo que decir que a mí no me aportó nada. En esta parte del diccionario, Sebastian Friedrich nos recuerda cómo en la antigua Roma las clases altas se encontraban en los asientos de mármol de las letrinas de lujo para conversar y cagar juntos, y la expresión hacer un negocio recuerda el cagar en común de las élites. En una nota del traductor se dice que el juego de palabras en alemán viene del verbo verrichten, que significa realizar, efectuar, pero que también está en la expresión seine Norduf verrichten, que significa hacer las necesidades, que significa cagar. Bueno, esa especie de vamos a hacer un negocio, vamos a pegar una cagada, pero que también me llevó a pensar en la relación entre estas cagadas y lo que llama Graeber trabajos de mierda, es decir, unos hacen sus negocios que son grandes cagadas o cagaditas y otros tienen que recoger esas mierdas para convertirse en esta sociedad del rendimiento en los que tienen estos trabajos esclavizados de los que se está hablando constantemente en el diccionario. El siguiente término que se introduce es YOLO, y YOLO es el acrónimo de You Only Live Once, solo vives una vez, y este es como el Carpe Diem, así lo dice Sebastian Friedrich, el Carpe Diem del poeta Horacio, y que hay que dar lo mejor de uno mismo, hay que aprovechar las oportunidades, pero también está el miedo del FOMO, el YOLO y el FOMO. El YOLO es solo se vive una vez, y el FOMO es Fear of Missing Out, ¿no? El miedo a desaprovechar algo, ¿no? El miedo a perdérselo todo. Y en esta situación entre el YOLO y el FOMO, pues estaría esa necesidad de vivir rápido, morir joven, pero también una especie de no futuro para la generación contemporánea. Bueno, yo tengo bastante tendencias al Carpe Diem, es decir, que no en una línea del YOLO y el FOMO, sino también casi en una línea de la que hablaba Octavio Paz, que era la petición de una poética, una estética y una política de la hora, que no esté sacrificando constantemente lo que hacemos en beneficio de un cumplimiento de algo en un tiempo futuro que sería casi equivalente a las bienaventuranzas. Es decir, no he creído nunca ni en la mentalidad sacrificial retributiva con respecto al pasado, también en clave generacional, ni tampoco en la postergación constante de nuestros deseos. Pero eso tampoco me ha llevado, digamos, a esta cosa de tener miedo a perderme algo. No tengo ese miedo, es decir, no tengo miedo a estarme perdiendo. Ahora no hay nada que perderse, salvo la oscuridad que se está metiendo en la ciudad con esta tormenta que hemos tenido aquí hoy en Madrid este domingo, pero es que creo que no hay nada mejor que hacer, como decía Rilke, que estar aquí. Es decir, que tengo una pasión por el tiempo presente que tampoco me lleva pues, a una dimensión de ansiedad con respecto a lo que no estoy haciendo, ni a una idea de que tengo que intensificarlo todo para volverme un hiperactivo del placer. La siguiente entrada, que es la última, se titula Falta de tiempo, y dice que la queja por falta de tiempo es mucho más vieja que el capitalismo neoliberal. Es una angina temporis, una angustia del tiempo. Y con el tiempo, dirá en la página 89, la organización efectiva ha ido descansando cada vez más en los propios empleados, algo que muestra, entre otras cosas, el hecho de que las regulaciones laborales estén orientadas hacia los acuerdos de objetivos y rendimientos. El tiempo sigue siendo, por tanto, un instrumento de dominación, incluso aunque los relojes ya no estén en manos de los jefes ni sean aparatos gigantes colgados en la pared de la fábrica, sino que estén en las manos y en la cabeza de los empleados. Bueno, con esta cuestión de la angustia y la falta de tiempo, pues aquí sí que, como dice Oliver Nachway, no me pillan. Es verdad que muchas veces cuando estoy hablando, como ahora haciendo un vídeo para YouTube, veo el tiempo que ha pasado y digo, madre mía, llevo como ahora 47 minutos, 48 segundos, y digo, ¿cómo es posible que esté metido en esta cantidad de tiempo que no lo va a soportar nadie, que nadie lo va a ver, que nadie va a llegar hasta este momento? Porque llegar hasta aquí quiere decir que está uno ya de un perjudicado que no tiene otra cosa que hacer que estar viendo un vídeo de un tipo calvo y pesadísimo como yo, que está hablando sobre un libro que ya no es de la sociedad del rendimiento, sino incluso del agotamiento del propio texto del diccionario de otro, con esta cantidad de cuestiones, confesiones que hoy he metido. Pero digo, salvo que en ocasiones veo ahí que se encuentra el tiempo, o que veo en la parte del ordenador arriba que estamos a las 19:05, pues no llevo nunca conmigo reloj, es decir, que desde hace muchísimos años decidí no ponerme reloj. Tengo aquí delante mío en la estantería un montón de relojes que me han ido regalando a lo largo de los años, y los tengo todos ahí
sin pilas, sin baterías, todos parados, y realmente pues eso también me lleva a tener una gestión del tiempo que no es la de la ansiedad del mismo. Bien, es verdad que, como he dicho antes, vivo obsesionado con ser puntual y utilizo todos los relojes que me encuentro, también evidentemente el del teléfono móvil, para no hacer nadie perder tiempo esperándome y tratar también o desear que los demás no me hagan a mí tener que estar de plantón esperando, y eso me lleva a ser tremendamente ansioso. Es decir, en este sentido, aquí sí es cierto que esta cuestión de la falta de tiempo de Sebastian Fiedrich, pues los que me conocen podrían decir que sí, que soy bastante agonías, sobre todo agonías en que si se dice una hora es una hora y que no quiero que se haga más tarde, sino que se cumpla el plan que teníamos prefijado, y eso puede ser a la hora de sentarnos a comer y de hacer el brindis para empezar a comer, y también que la comida esté caliente, porque para mí que esté fría es sencillamente la peor de las circunstancias y de las pesadillas, pero también tengo que decir que no vivo atrapado por esta angustia del tiempo neoliberal que aquí se describe. Con esta llegada de la lluvia y estas gotas que empiezan a entrar por la ventana, lo único que tendré que insistir es que el libro La sociedad del rendimiento, y concretamente este diccionario de Sebastian Fiedrich, que llega hasta la página 94, pues es un libro francamente muy recomendable y yo creo que muy interesante, escrito con una gracia y con una brillantez verdaderamente singular. Se me ha olvidado decir que la traducción del alemán es de Imanol Miramón Monasterio, y que además está todo él acompañado por fotografías y por imágenes cada una de las entradas, y ya solamente esta primera parte, estas casi primeras 100 páginas del libro, hacen que sea un libro que os recomiende y que os anime a que busquéis, a que pidáis, a que compréis, también apoyando a estas pequeñas editoriales, en este caso una editorial que es una librería, y sobre todo podemos decir que es un diccionario, un libro del que sacaremos mucho rendimiento, y también mucho rendimiento en una clave contraria al rendimiento que nos impone y que nos domina en la sociedad neoliberal.